Bueno, hola chicos, bienvenidos todos. Hoy día vamos a hacer un análisis jurídico de los derechos digitales de los jóvenes en cuanto a la violencia de género digital, que es el proyecto de vinculación de mi universidad, la técnica particular de Loja. Bueno, en cuanto a la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, se define la violencia en línea contra las mujeres como actos de violencia por razones de género que son cometidos, instigados o agravados en parte o en su totalidad por el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones. Un poco de lo que vamos a hablar también es que los los delitos de violencia digital no son necesariamente solo de violencia sexual digital, sino que también esto puede incluir el acoso que se hace a muchas personas a veces por sus posturas políticas y el acoso que pueden recibir en redes, por ejemplo, ciertos grupos activistas. Y bueno, es súper importante considerar que esto es una extensión de la violencia de género offline, que no es un fenómeno separado, sino que viene como consecuencia de la violencia de género que se vive día a día y que se ha extendido a estas nuevas plataformas. Aquí tenemos que, según investigaciones, el 77% de las víctimas de ciberacoso han sufrido alguna forma de violencia a manos de su pareja. Porque también dentro de esto cabe, por ejemplo, el tema de la pornovenganza, de que terminen una relación o hay algún conflicto y se utilicen fotos que han sido compartidas en un contexto privado, como para amenazar, chantajear a la persona, humillarla. Y incluso el hostigamiento como tal, lo de las llamadas, los mensajes sin parar, crear perfiles falsos, todo esto también entra dentro de la violencia de género digital. ¿Cuáles son las personas que son más vulnerables? Tenemos a las mujeres de 18 a 24 años que tienen un mayor riesgo, con una probabilidad 27% mayor de ser víctimas de ciberabuso en comparación con los hombres. Y como estaba mencionando anteriormente, también muchas mujeres que tienen una voz activa, que participan en discursos, em, realmente son blancos más fuertes para este tipo de violencia. Como dice Amnistía Internacional, el 88% de las mujeres sufren abusos y ciberacoso después de publicar contenidos feministas. Y yo creo que incluso de las personas que hemos estado aquí, ¿quién no ha subido su opinión acerca de un tema? Y cuando nos falta alguien que se vaya en contra o que empiece a ponerse grosero por eso. Bueno, los tipos, aquí vamos a ver un poco las modalidades. Por ejemplo, en Facebook e Instagram se utilizan más cuando los agresores son cercanos a las personas. Por ejemplo, para utilizar sextorsión, solicitar fotos íntimas, enviar fotos sin consentimiento también es un delito de acoso digital, que es el cyberflashing o crear perfiles falsos para promocionar contenido íntimo sin consentimiento. Esto también se ve en OnlyFans, en el que mucha gente monetiza las nudes sin que haya consentimiento de la persona que aparece allí. Y esto es usar su imagen de una forma no justa. También WhatsApp, hay muchos grupos donde se comparten fotos privadas y nunca lo sabrá la persona que aparece en las fotos. Snapchat es una red muy atractiva para el tema del grooming, ya que las conversaciones, las fotos desaparecen y es un medio un poquito más anónimo. Se utiliza más como para coger a menores como el blanco de las víctimas y el correo electrónico realmente se utiliza más como para hacer blackmail. O, por ejemplo, también hay muchas estafas, como por ejemplo decimos, oh, tenemos tus fotos y las vamos a compartir con tu familia y nos envías tanto dinero como de extorsión. Eh, Haciendo un poco de resumen del caso de Telegram y del grupo MindGeek, am, bueno, Telegram sabemos que muchas personas lo utilizan como una alternativa a WhatsApp porque es un poco más privado, no necesitas poner tu nombre ni tu número de teléfono y se ha encontrado que en más de 20 países ha habido grabaciones, infiltraciones de material íntimo sin consentimiento, eh, incluso de temas más fuertes como tráfico de personas.
y ese tipo de cosas. El grupo MindGeek se refiere a quienes son los dueños de Pornhub, que tienen 150 sitios de pornografía diferentes como Brazers, YouPorn. em, Realmente tienen un imperio y, por ejemplo, ahora Mastercard y Visa han hecho investigaciones acerca de esta plataforma y les han quitado su apoyo de que puedan pagar a través de estos medios porque hay muchísimas cosas que han sido, que las suben y no son con el consentimiento de las personas, porque no piden ningún respaldo de ninguna firma de quienes aparecen, como hacen en muchos otros casos. Ahora sí, vamos entrando en tema legal. ¿Cuáles son nuestros derechos digitales? Tenemos la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se ratificó en Ecuador en septiembre del 95. Tenemos en su artículo 4 que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales. Entre estos derechos se incluyen el derecho a que se respete su vida, a que se respete su integridad física, psíquica y moral, a la libertad y seguridad personal, a la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, y el derecho a la igualdad de protección ante la ley. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en el que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Aquí hablando con el tema de violencia de género digital. Y toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. En la Convención Americana de Derechos Humanos tenemos el artículo 26, en el que toda persona tiene derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esto en cuanto a la libertad de expresión y que nadie pueda restringir, dar tu opinión por algún tipo de conflicto. Vamos a ver cuáles han sido los avances en Latinoamérica en cuanto a la ley. Y esta ley es súper reconocida, súper sonada. Es la Ley Olimpia, que se aprobó en México el 29 de abril de 2021. Y realmente esto, por así decirlo, generó una ola eh, de, de poder buscar proteger estos derechos digitales en Latinoamérica, ya que era un tema que no se había considerado, que lo veíamos muy lejano, solo aplicado en otros países. Esto surgió en base al caso de Olimpia Coral Melo, cuando se filtró un video íntimo suyo en redes por parte de su expareja, y ella quiso denunciar este hecho y le dicen, señorita, usted no puede denunciarlo porque no hay ninguna ley que lo prohíba. Entonces se trabajó con varios grupos para poder empujar esta ley y la aprobaron. Tenemos, entre las sanciones que están incluidas en esta ley está la pornovenganza, que tiene una condena de 3 años, 4 si es con fines de lucro, la violación y la intimidad sexual, que son 4 a 7 años, el acoso sexual digital, 3 años, y aumentando si hay alguna relación de confianza o afecto. El robo de material sexual, por ejemplo, si alguna persona te hackea el celular, la computadora, encuentran fotos íntimas tuyas y la difunden, entra en robo de material sexual, son 3 a 6 años y 7 si hay difusión. La protección a niños y adolescentes sube a 4 y a 8 años y la violencia digital como tal en 3 años. También tenemos en Argentina el proyecto de ley Belén o ley Olimpia en Argentina, para ratificar como delito la difusión no consentida de material íntimo. Está basada en el caso de Belén San Román, quien fue inducida al suicidio luego de sufrir esa extorsión. Son dos proyectos de ley para reformar el Código Penal que han estado a cargo de la diputada Mónica Macha junto al Espacio de Víctimas de Violencia Digital, Ley Olimpia Argentina y la organización Género y TIC. Aquí rapidito tenemos una frase del papá de Belén San Román, ya que ella no está aquí para decirlo, que la única víctima es Belén, porque no importa lo que ella haya hecho con su vida privada, confía en alguien. En cuanto a Perú, un poco más cercano a nosotros, tenemos el Decreto Ejecutivo 1410, que tipifica el delito de acoso sexual, chantaje sexual, difusión de imágenes, materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual, y modifica el procedimiento de sanción de hostigamiento. En Ecuador, como les decía al principio,
Em, el 30 de agosto de 2021 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, para prevenir y combatir la violencia sexual y digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Eso fue un paso muy grande y realmente no es una ley como tal, sino que es una reforma al Código Integral Penal en cuanto a tipificar más delitos y hacer otros incisos en los delitos ya existentes o poner otros tipos de condiciones. Nosotros aquí en Ecuador también tenemos la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que define a la violencia de género como cualquier acción o conducta que se ejerza contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, que les cause muerte, daño y o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, ginecobstétrico, en el ámbito público o en el ámbito privado. Un poco haciendo énfasis en esta parte por el hecho de ser mujeres, allí también entraría, por ejemplo, el femicidio, en el que tal vez se diferencia del homicidio por las causas diferentes que hay. Y luego de la reforma, aquí en este inciso también se añade el tipo de sufrimiento digital. En el artículo 10 tenemos cuáles son los tipos de violencia de género, en el que se añadió el literal H de la violencia sexual digital, que es toda acción que principalmente implica la vulneración o restricción del derecho a la intimidad realizada en contra de las mujeres en el entorno digital, a través de cualquiera de las TICs mediante la utilización de contenido de carácter personal o íntimo que contenga la representación visual de desnudos, semidesnudos, o actitudes sexuales que la mujer le haya confiado en su intimidad o haya sido obtenidas por cualquier otro medio. Aquí se habla específicamente de la violencia sexual digital, que como vemos, la violencia de género digital puede abarcar otro tipo de cosas. ¿Cuáles son los delitos? Ahora sí, vamos a lo que está tipificado en nuestra ley. Se añadió al hostigamiento la persona natural que por sí misma o por terceros a través de cualquier medio tecnológico o digital moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada a otra. Eh, Puede tener dos tipos de penas privativas de libertad, de 6 meses a un año, cuando el sujeto activo de la infracción busque estar cercana a la víctima para poder causarle daño a su integridad física o sexual, es decir, que sean amenazas basadas en la realidad, que esta persona las pueda cumplir, y la pena privativa de libertad de 1 a 3 años, cuando la víctima sea menor a 18 años, que tenga discapacidad o que por cualquier motivo no pueda comprender lo que sucede, lo cual es un agravante. También tenemos el acoso sexual, que es que la persona solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose en una situación de autoridad. Este es el concepto de acoso sexual, donde se le añade el ciberacoso sexual, cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realiza utilizando las TICs, los medios tecnológicos, electrónicos y digitales. Tiene una pena de 1 a 5 años. Tenemos en el artículo 169 la corrupción de niños, niñas y adolescentes, que es la persona que permite el acceso o exposición de niñas, niños o adolescentes de forma intencionada a contenido nocivo sexualizado, violento o que llame a cometer actos de odio. En este inciso podemos hablar en cuanto al grooming, porque muchas veces es bajar las defensas del niño ante contenido hipersexualizado para que lo pueda normalizar y pueda creer que no es algo nocivo y que puede entrar en confianza con esta persona. Y esto se sanciona con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También tenemos la extorsión sexual. Uy, perdón, es que la persona que mediante el uso de violencia, amenazas o chantaje induzca, incite u obligue a otra a exhibir su cuerpo desnudo, semidesnudo o en actitudes sexuales, con el propósito de obtener un provecho para sí mismo o para una tercera persona, ya sea con un fin sexual o de cualquier otro tipo, y tiene una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Tenemos la violación a la intimidad, que es cuando una persona sin consentimiento acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio, video u objetos postales que esté contenidos en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas a otra persona por cualquier medio. Esto tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
Y en el artículo 179 tenemos la revelación de secreto o información personal de terceros, que es la persona que revele o divulgue a terceros contenido digital, mensajes, correos, imágenes, audios o videos de cualquier otro contenido íntimo de carácter sexual de una persona en contra de su voluntad, con una pena de 1 a 3 años igualmente. Es importante aquí hacer una aclaración que en la parte de la violación a la intimidad se se excluyen cuando, por ejemplo, supongamos que yo estoy en una reunión con alguna persona que me está proponiendo hacer algo ilegal y yo lo grabo. Sin su consentimiento grabo la conversación, pero si esto puede servir como evidencia judicial, no me pueden decir a mí que yo estoy haciendo una violación a la intimidad. En este caso estaríamos hablando de la protección de testigos. También tenemos la falsificación informática, que es la persona que con intención de provocar un engaño introduzca, modifique, elimine o suprime contenido digital o interfiera de cualquier forma eh, produciendo datos o documentos no genuinos, o quien actuando con una intención de causar un perjuicio a otro, use un documento producido a partir de contenido digital, objeto de los actos referidos en el numeral anterior, con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Em, para poder contextualizarlo un poco más, esto se referiría en el caso de violencia de género digital a un deepfake, que puede ser como un nude falsificado, que realmente sí ha pasado, perdón, que es algo que todavía no se contempla mucho, pero es necesario tener la legislación necesaria. La técnica más común para generar videos falsos involucra un software de inteligencia artificial que aprende el mecanismo de intercambiar la cara de una persona con la de otra. Es decir, puedes sacar un video pornográfico de internet y pueden poner tu cara. Y es algo que ha sucedido y sobre todo también es como un acto de odio hacia las figuras públicas. Por ejemplo, figuras políticas o sociales importantes como para desacreditar su posición. Y bueno, para hablar de las conclusiones, la tecnología ha dado paso a nuevas formas de violencia de género que avanzan mucho más rápido de lo que avanza nuestra legislación. Y es importante que no solo los gobiernos regulen estos delitos, sino que las redes sociales y plataformas también puedan hacerse responsables de los contenidos que hay en sus plataformas y que sus recursos de reporte y supervisión sean más efectivos, que se proteja la libertad de expresión dentro de un margen de respeto e igualdad de género, que permitan que las mujeres gocen de la misma manera de los espacios digitales y que se pueda hacer un seguimiento real y concreto de este tipo de delitos para que no sigan manteniéndose en la impunidad. Por eso es súper importante que nosotros podamos conocer cuáles son las leyes relacionadas a estos para que nosotros podamos hacer valer nuestros derechos digitales y podamos saber cómo denunciar a este tipo de hechos que suceden en nuestra vida cotidiana. Y bueno, ahora sí, sería súper bueno que podamos tener una discusión un poco más general. ¿Qué les ha parecido el tema? ¿Ustedes alguna vez han experimentado algo de esto? ¿O ya conocían estas leyes? Chicos, ¿alguien quiere participar? A ver, veo que alguien está con la manito. A ver, sí. Dime, Sofi. Este, o sea, el tema como tal no lo conocía tanto, pero sí lo llegué a escuchar porque a veces en TikTok salen muchas chicas feministas que yo sigo, pero Ajá. no lo hablaron tan así como que profundamente y tampoco no sabía sobre bueno, no, dijiste que no era una ley como tal, sino como una reforma. Claro, pero Entonces, si ajá. aplica, o sea, si aplica el Código Orgánico Integral Penal, sí está. O sea, está como, si tú lo puedes denunciar, es un delito que existe. Sí, eso te Ajá. quería preguntar. Bueno, solo eso.